Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Nuevamente el profesor Iván con un nuevo video, esta vez ya para la parte de Access 2016. Ustedes ya han hecho la parte teórica, han desarrollado, y toca la parte práctica, lo que es un poco más complicado. Cabe resaltarte que este Access no es sencillo de manejar, así que espero que pongan toda la atención y que sigan los pasos de acuerdo a lo que vamos avanzando. No es un programa tan intuitivo como es Word, Excel. Hay que tener cierto conocimiento y cierta base para poder manejar de manera correcta lo que es Access, ya que se maneja información muy delicada en cuanto a base de datos. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos que ya lo hemos visto en la parte teórica, pero que es necesario repasarlos y conocerlos de manera exacta, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con el temario que vamos a ver en todo lo que es la clase de Access o el tema de Access. Lo que vamos a ver es primero qué es una base de datos, algo bien concreto y sencillo, cuáles son los objetos que maneja Microsoft Access en este caso, cómo se crea y se guarda una base de datos en Microsoft Access 2016, o puede ser el 2019, que no hay mucha variación, ya lo vamos a ver. Luego, qué son las tablas y las operaciones con tablas, las relaciones entre esas tablas que vamos a crear, que son las consultas, formularios y los informes. Bien, primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos simplemente es un compendio de información organizada, ¿no? La palabra clave aquí es organizada. Es una información organizada de cierta forma que el usuario tenga acceso a esa información de forma rápida, confiable, ¿no? Y que cumpla una función específica esa información obtenida. Nosotros, sin pensar, tenemos datos propios como persona, ¿no? Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, nuestro número de celular, nuestro número de carnet de identidad y mucha información de nuestra persona. Y esa información está guardada en diferentes instituciones, como por ejemplo las organizaciones gubernamentales, ¿no es cierto? Todos nuestros datos, por ejemplo, están guardados en el CEGIP. Cada uno tiene un número de identificación personal, está guardada en esa institución, ¿no es cierto? Luego también pueden estar guardados en colegios o escuelas. En el caso de ustedes, todos los datos, su edad, su fecha de nacimiento, su dirección, su mismo carnet de identidad, está en una base de datos dentro del colegio, en este caso de María Inmaculada. Luego también pueden estar en bancos, que la mayoría tiene una cuenta, especialmente los papás, o ustedes mismos deben tener una cuenta ya en un banco. Entonces el banco recaba cierta información necesaria para conocer a esa persona y asignarle una cuenta bancaria que lógicamente está anexada a su nombre, a su dirección, su correo electrónico, número de celular, etcétera, ¿no? Y ciertas referencias también les piden. Entonces está en los bancos y también en las empresas, ¿no es cierto? Los papás trabajan en diferentes empresas y sus datos también están recopilados en una base de datos, ¿no? Lo básico, su nombre, el cargo que ocupa, el salario que gana, el puesto que ocupa, etcétera, ¿no? Toda esa información está en una base de datos. Entonces, como es una gran cantidad de datos, es necesario que esa información sensible, desde todo punto de vista, porque es información personal, esté guardada en un archivo, en este caso denominado base de datos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, se maneja la base de datos en diferentes instituciones que las acabamos de ver. Bien, ahora vamos con los objetos de una base de datos, así a grandes rasgos. Las tablas, por ejemplo. Las tablas son los contenedores de información. Las tablas están divididas o se componen de filas y columnas. Las columnas en este caso son campos y las filas son los registros. Lo vamos a ir viendo ya más gráficamente cuando abramos una base de datos. Pero eso es lo importante de las tablas, ¿no? La tabla es lo mínimo que tiene que tener una base de datos. Es impensable hablar de una base de datos si no contiene una tabla, por lo menos una tabla. Entonces la tabla es la información básica dentro de una base de datos. Las consultas. Las consultas son simplemente información que se extrae de las tablas para que nosotros podamos verlas, ¿no? Esa información se extrae de las tablas y se realizan ciertas consultas. Entonces se extrae la información de las tablas y esa información se convierte en consultas. Luego están los formularios. Los formularios simplemente es una forma amigable de ver, o una forma amigable y cómoda, pondremos, de ver la información, tanto de las tablas y de las consultas. ¿Para qué nos sirve esto? Para que cualquier persona que esté sentada al frente de un computador y necesite de información, pueda ver la información de una manera cómoda, ¿no? Y que lógicamente esa información le sea útil. Luego vienen los informes. Los informes simplemente son información, ya sea introducida mediante los formularios o información de las tablas o información de las consultas, se maneja dentro de informes de manera impresa. Si yo quiero saber cierta información que contiene una tabla, extraigo esa información mediante consultas y luego esas consultas se imprimen y a eso se llaman los informes. Hasta ahí es donde vamos a ver en el curso que vamos a llevar de Access. Luego también, ya en un curso avanzado de Access, se llaman los macros. Los macros son acciones, ¿no? Acciones consecutivas de micromanejo. Es decir, si yo quiero hacer una consulta y esa consulta quiero imprimir en un informe, entonces voy anidando todas esas acciones en un macro, ¿no? Entonces varias acciones se convierten en un macro. Luego están los módulos, y esta es una programación avanzada. Si es que yo quiero manejar esta base de datos de Access como un programa
individual para cierta empresa, tengo que realizar cierto tipo de programación, ¿no? en lo que se llaman los módulos, para que esa información o para que esa base de datos se convierta en un sistema ya funcional dentro de una organización, un colegio, una institución, dentro de las instituciones gubernamentales, dentro de los bancos, etcétera, y todo lo que hemos hablado anteriormente. Esta parte de macros y módulos no lo vamos a ver en esta clase porque hay que tener un conocimiento mucho más alto de lo que vamos a ver en la parte básica de lo que es Access 2016. Bien, ahora pasemos directamente a lo que es la parte práctica. Bien, ya estamos en la computadora para continuar con la parte práctica. Vamos a iniciar Access desde el botón inicio y desde nuestro menú, está a la mano, aquí tenemos Access. Y tenemos nuestra primera pantalla que nos da Access. Aquí la recomendación es, primero, que Access siempre nos va a pedir guardar la base de datos. No podemos trabajar en la base de datos y al final guardarla, como normalmente lo hacemos en Word o en Excel. Si recuerdan, en Word podemos abrir un documento nuevo, se nos abre la hoja nueva, podemos escribir, dar el formato que queramos, todas las páginas que necesitemos, y al final podemos realizar recién el guardado del documento, dándole un nombre, etcétera, ¿no es cierto? Aquí es al contrario. Primero hay que crear la base de datos y hay que guardar la base de datos. Y recién podemos realizar cualquier tipo de operación dentro de esa base de datos. Entonces, lo primero, siempre empezar de una base de datos en blanco. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera opción que dice base de datos en blanco. Después de abrir lógicamente Access, le doy un clic y ahí me pide base de datos en blanco, el nombre del archivo de la base de datos y dónde voy a guardarla, ¿no? Y aquí crear. Entonces, para el ejemplo de hoy, voy a crear una base de datos que se llama agenda. ¿Ok? ¿Dónde la voy a guardar? Ustedes elegirán su mejor ruta, su carpeta de computación, no sé, el lugar donde tengan destinado a realizar sus trabajos. Yo lo voy a guardar dentro del colegio. Tengo por acá su curso, quintos, base de datos. Ahí lo voy a guardar con el nombre de agenda y aceptar. Ya tengo mi base de datos, ya tengo el nombre de mi base de datos y ya tengo la dirección donde se va a guardar la base de datos. Y simplemente le doy clic en crear. Y ya tengo mi base de datos creada, ¿no? A forma de advertencia, pero de una buena forma, por favor, y esto es para su beneficio. Este tipo de software del Access no es tan intuitivo como el Word o como el Excel. Es decir, si yo no sé nada de base de datos, no puedo entrar aquí alegremente y empezar a hurgar cosas y mover y hacer clic, cambiar de las diferentes pestañas y ir haciendo la prueba qué es lo que hace. Porque uno, que no voy a entender lo que hace, si bien va a haber algún cambio, posiblemente no, pero no voy a entender lo que hace. Y dos, es que voy a modificar ciertas características de mi base de datos que a la larga o al final del proyecto me pueden causar serios problemas. Entonces lo único que les voy a pedir y apelar a su conciencia y a la responsabilidad de cada uno de ustedes es que manejen en un principio, hasta que se acostumbren y tengan cierto conocimiento de las cosas que tienen que ir modificando y cambiando. No es entrar a Access e ir toqueteando todo lo que pueda. Hay que tener mucho cuidado y saber lo que se está modificando, en este caso, al momento de utilizar Access. Que eso como advertencia, por favor, que tengan mucho cuidado y que a un principio sigan las instrucciones al pie de la letra. Bien, continuamos. Les había dicho que esta es la tabla que se crea por defecto. Aquí tengo mi tabla número 1. Vamos a ver primero las partes de el entorno de trabajo de lo que tengo de Access. En la parte superior es el área de notificación, donde está el nombre de mi base de datos y el lugar donde está guardada. ¿Okay? Los botones de minimizar, maximizar y cerrar están en su lugar. Los accesos rápidos de guardar, hacer, deshacer, rehacer, etc. El icono donde puedo sacar nuevos accesos rápidos. Ya, lo vamos a dejar como está. Tengo mis diferentes fichas, ¿no? La ficha archivo, inicio, crear, datos externos, herramientas, la ayuda, el campo y la tabla. Fíjense que esta parte está más oscura, es porque tengo una tabla creada y al momento que se crea una tabla, estas dos pestañas también se crean, ¿ya? Son emergentes. Y la última, que es la ayuda, o ahí puedo preguntar qué es lo que deseo hacer y me da el acceso a una pequeña ayuda. La cinta de opciones, ¿no? De cada pestaña tiene su cinta de opciones y son diferentes acciones e iconos. Ahí tenemos. La parte del panel de navegación, que es importantísimo al momento de utilizar o de querer gestionar la base de datos, es el panel de navegación. Y mi área de trabajo, ¿no? Que es toda esta área, la más grande en este caso, donde está mi tabla número 1. Así de rapidito lo que es el entorno de trabajo. Bien, hoy vamos a ver simplemente cómo crear una tabla, cómo colocar los campos y cómo llenar los registros. Bien, continuamos. En mi panel de navegación, en este sector, en esta pequeña flecha hacia abajo, siempre tiene que estar tiqueado tipo de objeto y todos los objetos de Access. Estas dos opciones tienen que estar tiqueadas. ¿Para qué? Para que mis tablas estén en un solo sitio, o sea, estén continuos. Si voy a tener 10 tablas, mis 10 tablas van a estar acá tablas. Si voy a hacer consultas, luego van a estar mis consultas. Si voy a tener formularios, luego mis formularios. Y así van a estar agrupados en los diferentes objetos que tiene mi Access. ¿Ok? Bien. En mi tabla número 1, tengo dos tipos de vistas en las cuales puedo trabajar. Ahora, también indicarles que en Access hay diferentes maneras de hacer una misma acción. ¿Ok? Puede que ustedes conozcan el manejo de Access, o alguien conozca, o su papá, o su hermano, etcétera, conozca de Access. Y puede que la acción que yo les diga
ellos la conozcan de otra manera o puedan hacer la misma acción pero siguiendo un proceso diferente. Se puede hacer, no es que no. Y no solamente existen dos formas, hasta tres, hasta cuatro formas de hacer la misma acción desde diferentes vistas de Access. Entonces vamos a aprender lógicamente la más sencilla, la más fácil y la que se nos grabe mejor de manera rápida, porque tenemos que avanzar, no nos podemos quedar mucho, aunque esto nos va a llevar bastante tiempo. Ya les dije, si no me equivoco, cuando estábamos en clase avanzando la poca parte teórica de Access, les había dicho que esto nos va a llevar incluso hasta todo el segundo trimestre. Y es así, el segundo trimestre vamos a terminar con un proyecto ya bien elaborado de Access. Entonces tenemos mucho tiempo que ver con esto de Access. Bien, continuamos entonces. Les decía que hay varias maneras de hacer una misma acción. Vamos a ver las más sencillas, lógicamente, y las más intuitivas. Tengo dos tipos de vistas para manejar mis tablas, y eso está en el botón inicio. En el botón inicio simplemente puedo aquí tener mi primer icono que dice ver, y tengo la vista de hoja de datos y mi vista de diseño. La que estoy actualmente es mi vista de hoja de datos, que se parece a una hoja de Excel. Si yo cambio mi vista a vista de diseño, va a cambiar. Antes me va a pedir guardar, lógicamente, voy a cancelar. Y aquí voy a guardar. Puedo hacer clic derecho en mi tablita, puedo cerrar, ¿cierto? Y también puedo cambiar la vista. Pero para poder cambiar la vista me pide guardar mi tabla, porque no está guardada. En este caso la voy a guardar. Puedo hacer clic aquí en el icono de disquete, o directamente puedo hacer clic en el icono de guardar del acceso rápido. Por esta vez voy a usar esta guardar. Y me va a pedir el nombre de la tabla. ¿Okay? Para eso, como mi base de datos se llama mi agenda, voy a colocar personas. Así se va a llamar mi primera tablita de ejemplo. Y le doy a aceptar. Fíjense que automáticamente mi tabla 1 se cambia el nombre de personas y acá también aparece la misma tabla, lógicamente, con el mismo nombre. Ahora sí puedo hacer el cambio de la vista de hoja de datos. Ahí está, esta es la vista de diseño. Haciendo otro clic nuevamente cambia la vista de hoja de datos. Diseño, hoja de datos, simplemente haciendo un clic, ¿no? O desplegando el menú y eligiendo la vista que yo quiero. Vista de hoja de datos, que es la que estamos ahora, y la vista de diseño. La vista de diseño me permite ver los tipos de datos que voy a manejar en cada campo. Ahora, en la parte inferior, aquí voy a ampliar un poco, fíjense aquí en la parte inferior, tengo los dos iconos. Uno de lo que es la vista de diseño y la otra es la vista de hoja de datos. Ahí tengo hoja de datos y acá tengo la vista de diseño. ¿Okay? Ahí tengo vista de diseño y acá la hoja de datos. Lo que les decía, ¿no es cierto? Que hay varias formas de hacer una misma acción. Entonces, estos son otros iconos que podemos usar para cambiar ambas vistas simplemente. Bien, por otro lado, siguiendo con lo mismo, al hacer clic derecho sobre esta pestaña que es mi tabla, también puedo cambiar vista de diseño. Ahí está. Haciendo clic nuevamente, vista de hoja de datos. Conocemos tres formas entonces, mediante la cinta de opciones, mediante el menú contextual de la pestaña de la tabla o mediante los iconos de la parte inferior. Ambas vistas nos van a ser muy útiles, especialmente la segunda o la vista de diseño. Como su nombre lo indica, es para diseñar mi tabla. Para este ejemplo simplemente voy a hacer que mi tabla personas, esto lo voy a dejar por el momento ID porque esto se crea de forma automática. Luego vamos a ver para qué nos sirve este primer campo. Aquí dice nombre del campo, ¿no es cierto? Entonces, mi segundo campo voy a colocar como nombre del campo, voy a colocar también el nombre de la persona a la cual voy a almacenar, en este caso, el nombre. Luego, como segundo campo, voy a poner apellidos. Como tercer campo, en una agenda, ¿qué más necesito saber? Nombre, apellidos, puedo poner la dirección. Luego, puedo poner el teléfono. En este caso vamos a poner teléfono fijo, así. Otro campo va a ser directamente celular. Ya, eso depende mucho de lo que ustedes deseen. Este nombre de campo puede ir cualquier tipo de referencia. ¿Qué más necesitamos? Vamos a poner una foto. Una foto. Ok. Y vamos a colocar, ¿qué más podemos necesitar? Vamos a colocar la ciudad de donde es esa persona. También vamos a pedir su email o su correo electrónico. Con esa información yo creo que estamos ya completos, o es la mayor parte de la información que necesitamos para el ejemplo. Bien, cambiamos a la vista. Esta es la vista de diseño. Si cambiamos a la vista de hoja de datos, mi tabla se va a poner en sentido siempre guardar. No se olviden, nos pide guardar, entonces guardamos. Ante todo cambio, acostúmbrense a guardar. ¿Okay? Bien, fíjense que cambia la vista lógicamente a hoja de datos, y mi tabla de forma que estaba en forma vertical, digamos, se ha puesto ahora en forma horizontal. Tengo mi campo ID, que esto es de forma automática, ya les voy a explicar por qué. Tengo mi nombre, tengo mi apellido o los apellidos, la dirección,
el número de teléfono fijo, el celular, la foto, la ciudad, su email. Hasta ahí tengo mi tabla, que tiene en este caso 2, 4, 6, 8, 9 campos, ¿no? Incluido el ID. Mi tabla tiene 9 campos y por el momento no tiene ningún registro, tiene 0 registros. Continuamos. Nuevamente a vista de diseño, por cualquiera de las formas. Tipos de datos. Ahora, importante al momento de manejar las tablas, porque esto me va a permitir restringir el uso de los recursos de una computadora al momento de manejar la tabla. Fíjense que ahora por defecto todo se ha puesto en texto corto, ¿no es cierto? Pero vamos a cambiar esto. Tenemos una flecha aquí en la parte superior o en la parte derecha del tipo de dato, que es desplegable. Y puedo elegir texto corto, texto largo, número grande, fecha, hora, moneda, etcétera. Una serie de tipos de datos que ustedes lo han ido viendo y investigando en su parte teórica. El nombre va a ser texto corto, ¿no? Ahí está. El apellido también lo vamos a dejar en texto corto. La dirección también en texto corto. El teléfono. El teléfono lo vamos a dejar. Puede ser texto corto o puede ser un número. Vamos a poner por el momento número. El celular también va a ser tipo numérico. La foto va a ser un tipo de archivo OLE, que es una imagen, que va a ser una imagen. En este caso la ciudad también va a ser texto corto y el email también vamos a dejarlo en texto corto. Ahora fíjense que de acuerdo al tipo de dato va cambiando las propiedades. Aquí en la parte inferior tenemos las propiedades de cada tipo de dato. Por ejemplo, autonumeración tiene en este caso 6 propiedades. Texto corto tiene muchas más. Número también tiene sus propiedades, menos que texto corto, pero tiene sus propiedades. Y va cambiando. Por ejemplo, texto OLE solamente tiene 3 propiedades, ¿no? Y ahí va cambiando. Todas son propiedades de los diferentes tipos de datos. Algunas se repiten y algunas son diferentes, ¿no? Esto de acuerdo al tipo de dato. Ahora, otra cosa importante. En el texto corto vamos a dejarlo, por ejemplo, esta parte de acá es la ayuda. Ahí tenemos, es la ayuda, ¿no es cierto? ¿De qué es la ayuda? En este caso, de la propiedad de el tamaño de campo. ¿Qué nos dice la ayuda de la propiedad del tamaño de campo? Nos dice número máximo de caracteres que puede escribir en el campo. La longitud máxima que puede establecer es de 255. Presione F1 para obtener ayuda acerca de los tamaños de los campos. Tener conocimiento de todas las propiedades y todas sus funciones es bastante complejo y casi imposible de tenerlos en la memoria de todo. Vamos a ver los más importantes y los más esenciales. En texto corto, en nombre, texto corto. Un nombre no va a exceder de los 15 caracteres, por más largo que sea. Entonces aquí vamos a cambiar. El tamaño del campo va a ser de un largo de 15 caracteres como máximo. Luego viene el campo de la propiedad formato. La propiedad formato simplemente es para manejar qué tipo de formato va a tener mi campo o mis registros en este caso. Y hay dos que nos van a servir mucho, o las voy a usar o no las voy a usar. Si yo coloco, por ejemplo, el signo mayor que, va a hacer que no importa qué tipo de letra use el usuario al momento de insertar el nombre, en este caso, si va a usar mayúsculas, minúsculas, la primera mayúscula o la primera minúscula, va a hacer que al momento de que yo pase al otro campo, todas las letras o todo el nombre se vuelva en letras mayúsculas. Vamos a hacer la prueba, lo vamos a poner ahí en mayor que. Luego vamos a saltarnos a este otro campo que es requerido. El requerido simplemente me indica si este campo es necesario o no es necesario. Es decir, si yo puedo dejarlo en blanco o obligatoriamente tengo que escribir un nombre. En este caso lo voy a dejar como no, o sea que no es requerido. Si yo quiero puedo dejarlo en blanco. O si yo quiero cambiarle al requerido, simplemente le pongo a sí. Ahí está, le coloco sí. En este caso, como decía, como el ejemplo, le voy a dejar en no. ¿Ok? Bien, continuamos. El indexado, saltamos al indexado. El indexado simplemente me ayuda a acelerar la búsqueda. Si es que yo voy a realizar alguna operación a futuro, cuando ya tenga más tablas con este campo, el hecho de que esté indexado me va a ayudar a acelerar esas búsquedas. Hay bases de datos que tienen millones de datos, ¿no? Millones de registros. Entonces, hacer una búsqueda o una consulta en este tipo de base de datos, si no está indexado mi campo, va a tomar un tiempo demasiado largo, en el caso de que haya muchos registros. Para el ejemplo de ahora, no interesa si esté indexado o no. En este caso lo vamos a dejar también como no. Y estas últimas 4 opciones es para un manejo de Access a nivel ya más avanzado. Lo vamos a dejar ahí, sin mencionar siquiera para qué nos sirve. Entonces, el tamaño de campo restringe los caracteres que voy a usar en mi campo. El formato, en este caso, es para que todas mis letras se vuelvan mayúsculas. Campo requerido es si es que yo dejo mi campo en blanco o si obligatoriamente necesito escribir algo. Y el indexado para realizar búsquedas aceleradas, o sea, para que sea una búsqueda más rápida al momento de utilizar este campo. Bien, con esas propiedades
voy a pasarme ahora a la vista de hoja de datos. Esto es para llenar ya mi tabla. Hago clic, guardo y voy a hacer mi primer registro. Nombre, voy a colocar el mío como ejemplo. Fíjense qué va a suceder cuando yo pase a apellido. Ahí está. Se ha convertido en minúscula. He puesto al revés el valor. Voy a guardar. Voy a cambiar a mi vista de diseño. He puesto mi símbolo. Sí, he puesto el símbolo al revés. Era mayor que este. Mayor que, ¿cierto? Vuelvo. Guardo siempre. Y vuelvo a mi vista de hoja de datos. Y fíjense. Voy a borrar esto. Y voy a colocar en pura minúsculas. O como se debería de escribir un nombre. En la primera con mayúscula. Y las demás minúsculas. Y al momento que yo paso al siguiente campo, todo mi nombre se vuelve en mayúsculas. Apellidos todavía no hemos colocado ninguna restricción, ningún tipo de propiedad, ¿no es cierto? 15 caracteres habíamos dicho. Entonces aquí tenemos 4, vamos a poner cualquier letra: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La última es A. Pero suponiendo que yo escriba S o D o algún otro carácter, no sé si escuchan, ya no me permite escribir ningún carácter más. O sea, tengo un máximo de 15. No puedo escribir más de 15 caracteres. Pero fíjense que es harto. Entonces yo creo que un nombre bastante largo es más que suficiente 15 caracteres. Ahí vamos. Con esas dos propiedades. Y puedo guardar mi archivo. Vamos a llenar todo. Ahí acepta cualquiera, no tenemos restricciones. La dirección va a ser ahí, el teléfono. Vamos a poner el teléfono. El teléfono fijo tiene 7 números, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que aquí como no tiene restricción yo puedo escribir lo que sea, un número cualquiera. Pero para el ejemplo vamos a poner los 7. El celular tiene 8 números. Y así, puedo ir llenando. Voy a guardar. Y nuevamente voy a pasar a mi hoja de diseño. Ahora voy a dar restricciones a todos mis campos. Pero para que no haya inconvenientes voy a eliminar. Fíjense que aquí, al momento de escribir el primer registro, ya se ha usado el campo ID con el número 1. Esto se pone de forma automática. Ok, ahora sirva el ejemplo de eliminar para ver cómo se elimina un registro. Fíjense cómo cambia el cursor. Ahí, ¿no? De lo que está el puntero del mouse o el cursor, cambia a esta flecha negra con sentido de izquierda a derecha. Hago clic derecho y ahí sale mi opción de eliminar registro. Simplemente elimino, me pide la confirmación y le digo que sí. Ahora cambio mi vista al diseño nuevamente. Ya he dado mis propiedades a mi primer campo. Vamos con el segundo, con apellido. Como son apellidos pueden ser 2 apellidos. Entonces voy a poner un tamaño de 20, ¿okay? O 25. El formato también que sea mayúsculas. Esto voy a cambiar así, voy a cambiarle a que sea requerido. Porque pueda que no me acuerde el nombre de la persona que estoy anotando, pero sí el apellido, por lo menos. Porque no de nada sirve que tenga un número registrado sin que no tenga ni nombre ni apellido. Entonces, el apellido voy a colocarlo como requerido. Hasta ahí, el indexado no lo vamos a mover. Vamos con la dirección. La dirección puede ser un poquito más grande, vamos a también ponerlo 25, si es que es muy descriptiva la dirección. El formato, vamos a ponerlo esta vez todo en minúsculas. Todo en minúsculas, es decir, no menor que. Que no sea requerido, es decir, no puede o no puedo colocar la dirección. Ahí lo dejamos. Ahora, vamos con el número, que es algo importante o diferente de lo que ya hemos visto. Tengo diferentes tipos de números, fíjense. Tengo el byte, tengo el entero largo, el simple, el doble, de replicación y decimal. El teléfono fijo es un número, ¿no es cierto? El entero largo, si no me equivoco, va desde el valor negativo 2 millones y algo más hasta el valor positivo 2 millones y algo más. O sea, tiene como 6 números, ¿no es cierto? Es un número bastante grande. Para el número telefónico necesito uno de 7 dígitos, habíamos dicho. Para esto vamos a colocar simplemente un número. Vamos a modificar esto para no tener problemas, porque el número también, ¿para qué me sirve? Para poder realizar operaciones más adelante. Es decir, si yo tengo que realizar dos tipos de operaciones entre teléfonos fijos, hacer una suma, una resta, qué sé yo, sacar la diferencia entre dos números telefónicos, o sea, eso nunca voy a utilizar. Entonces no es necesario que sea número. Para eso lo voy a modificar simplemente a texto corto. ¿Okay? Si voy a restringir esto, ahora sí es importante restringir a 7 caracteres. ¿Por qué? Porque mi número simplemente tiene 7 números y eso es lo que voy a utilizar. Aquí voy a utilizar otro concepto, otra propiedad, que es la máscara de entrada. La máscara de entrada, voy a utilizar los ceros para darle una máscara. Es decir, que esto le va a ayudar al usuario a insertar el número de números, valga la redundancia, correctos o exactos, que tienen que ser 7. Voy a colocar para eso 7 ceros. Ahí tengo 5, 6 y 7. Simplemente eso. Vamos a ver la máscara, cómo funciona posteriormente.
Aquí tiene que ser un valor requerido sí o sí, porque es una agenda telefónica, entonces tengo que usar el requerido. Lo mismo con el celular, vamos a hacer de la misma manera, vamos a cambiarlo a texto corto y vamos a utilizar esta vez el valor de 8, porque un número celular no puede tener menos de 8 dígitos. La máscara de entrada de la misma manera, o para ver el ejemplo lo vamos a dejar sin máscara, para ver la diferencia entre el que tiene máscara y el que no, y también que sea requerido. Aunque una persona puede tener teléfono fijo y no puede tener celular, o también puede tener celular y no teléfono fijo, ¿no? Tenemos que ver todas esas opciones. Entonces acá vamos a cambiar también nuestro requerido a no. Si no, no nos va a dejar llenar nuestra tablita. La foto OLE no es requerida, ¿cierto? No es la requerida. No es necesario que tenga una foto. La ciudad tiene que ser texto corto, una ciudad máximo de 15 caracteres, no conozco una que tenga más grande. Tampoco que sea requerida, no tiene máscara, no va a ser indexado. El correo electrónico, texto corto, continúa, y ahí sí vamos a colocar un valor de 20, poniendo que es un correo bastante largo. Bien, guardamos de esta forma, o hacemos clic aquí en guardar, clic derecho guardar, y nos vamos a nuestra vista de hoja de datos. Ahora fíjense qué va a suceder con este ID, vamos a ver lo que va a suceder. Nuevamente coloco mis datos, fíjense qué sucede, se vuelve mayúscula, y fíjense qué ha sucedido acá, ya empieza en 2. ¿Por qué? Porque el registro 1 es el que hemos eliminado, y cuando se elimina esto, continúa la numeración, obviando ya el número eliminado. Esto ya les voy a explicar cómo funciona más adelante, porque es una clave principal. Vamos a ver eso más adelante. El apellido, Quiroga, que también está en mayúsculas. La dirección, si no me equivoco, hemos puesto como minúsculas. Fíjense que yo he escrito en mayúsculas y minúsculas, ¿no? Las primeras mayúsculas. Pero al cambiar acá, fíjense, se pone todo en minúscula, porque el formato lo hemos puesto así. Ahora fíjense qué sucede con esto, con el teléfono fijo. Ahí. Cuando yo empiezo a escribir el teléfono, se pone un subrayado donde me indica el número de caracteres que tengo que utilizar. Ahí están los 7. Si coloco los 7, paso al siguiente. Fíjense que aquí no me va a dejar poner más caracteres, voy a tratar de aumentar el 8. Pero no me deja, ¿no? Porque un teléfono fijo tiene 7. Lo mismo pasa con el celular. Ahora, también ocurre lo contrario. Si por digitar rápido yo solamente he puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y quiero pasar al siguiente, fíjense, acá no me deja. El valor que he especificado no es adecuado para la máscara de entrada, especificada para este campo, o sea, me da una advertencia. Y por más que yo haga lo que haga, con cualquiera de los métodos, tabulación, etcétera, no me va a dejar pasar al siguiente campo. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la norma. Entonces tengo que aumentar aquí el número 7. Lo mismo con el celular. Mi celular, ya lo conocen casi todos, ahí lo pongo, 8 dígitos. La foto no es requerida, la ciudad puedo colocar La Paz. Y el correo electrónico, cualquier correo electrónico que cumpla la norma. Ahí está. Y ya tengo mi registro, o mi primer registro en este caso. ¿Ok? Ahora, ciudad. Vamos a ver aquí qué más podemos ver. Grabamos y pasamos a nuestra vista de diseño. Vamos a cambiar algo acá en ciudad. Voy a colocar, suponiendo que tengo todos mis contactos, la mayor parte de ellos van a ser en la ciudad de La Paz. Entonces acá yo voy a colocar asistente para búsqueda primero. Ok, va a abrir mi asistente. Hubo problema de seguridad. Déjenme ver esto. Abrir, ahí está. Es porque estoy usando por primera vez. Voy a escribir los valores que yo desee. Y siguiente. Y aquí voy a colocar todas las ciudades, incluyendo La Paz, lógicamente la primera. O vamos a hacer dos pasos. Voy a poner Cochabamba. Voy a poner Tarija, Oruro, Potosí, Beni, Pando, Santa Cruz, caramba, ahí va, Santa Cruz. Me falta todavía, aquí voy a poner Sucre. Bien, ahí ya tengo, ¿es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y La Paz, que es el noveno. Voy a poner siguiente. Voy a dejarlo así con ciudad simplemente. Y le pongo aceptar o finalizar. Ahora, otro campo que vamos a utilizar, otra propiedad, es el valor predeterminado. El valor predeterminado me permite colocar una palabra que va a aparecer de manera automática en mi tabla. En este caso, como la mayoría de mis contactos van a ser de La Paz, yo voy a colocar La Paz. Guardo y me voy a hoja de diseño. Fíjense qué es lo que sucede automáticamente acá. Ya se ha colocado La Paz porque está predeterminado. Entonces, voy con mi segundo registro. Juan Álvarez. Voy a poner San Pedro. El teléfono
tenemos un celular con 8 dígitos. La foto no es necesaria. Y fíjense qué sucede acá. Se ha colocado un botón desplegable. La Paz está por defecto porque la mayoría de mis contactos son de La Paz. Entonces, para evitarme llenar cada momento La Paz, está ahí. Si es de La Paz, la dejo. Pero si no, yo voy y cambio a la ciudad que corresponde. Por decir, mi amigo es de Oruro. Y coloco Oruro. Y luego coloco o selecciono Oruro y luego coloco su correo electrónico. Aunque sea Gmail. Ahí va. Bien. Y ahí. Y puedo continuar. María Aliaga, que viva en, qué sé yo, en Camacho, ¿no? Su número igual, 7 números. Su celular, ahí tenemos. Y como es de La Paz, simplemente la dejo ahí. Paso a mi siguiente registro. Y así puedo ir llenando todos los registros que yo desee. Simplemente guardo. De esa manera voy creando mis registros. No se olviden. Nombre, columna. Campo apellidos, columna. Campo dirección, columna. Campo teléfono fijo, campo celular. Campo foto, campo ciudad, campo email. Los campos son las columnas. Y los registros son las filas. ¿Ok? Son las filas. Propiedades en vista de diseño. Y tengo mis diferentes propiedades. Fíjense que aquí automáticamente, en este sector automáticamente, el valor predeterminado, yo solamente he puesto La Paz. Pero Access me lo ha completado con 2 comillas. Entonces, si Access puede completar algunas acciones, lo voy a dejar que haga. Hubiese yo colocado entre comillas, pero Access me da la pequeña ayuda para colocarlo como tiene que estar de manera correcta. No nos preocupamos por eso. Bien, tamaño de campo, cuántos caracteres voy a escribir, el formato, qué formato va a tener mi texto, ya sea con mayúsculas, minúsculas. Hay otros formatos más, pero es como les decía, es tan grande que es imposible saber de memoria, pero les estoy dando los más básicos. La máscara de entrada me sirve para darle una guía al usuario de qué es lo que voy a insertar en ese campo. Máscara de usuario tenemos en teléfono fijo, ¿no? Aquí está la máscara de usuario. Luego está el valor predeterminado, que es un valor que si el usuario lo obvia, va a colocarlo el valor que yo necesito, que he puesto como predeterminado. Una regla de validación, que luego vamos a ver cómo funciona. El texto de validación también vamos a ver cómo funciona posteriormente, conforme vayamos avanzando. El requerido, si es que el campo va a quedar en blanco o no va a quedar en blanco. Hemos puesto que el apellido sea requerido, ¿no es cierto? Si aquí es requerido, nos hemos olvidado hacer la prueba, haremos la prueba de eso. Cambiamos a vista de hoja de datos y vamos a un nuevo Pedro. Ahí vamos a poner Padilla. No vamos a colocar el apellido, habíamos dicho. Fíjense qué sucede si yo no coloco el apellido. Ahí va a avanzar todavía, no hay problema. Calle Oruro. Fíjense qué va a pasar cuando yo termine ahí. Cuando ya quiero pasar al registro, me dice que escriba un valor en el campo persona apellidos acá. Me dice que yo tengo que colocar un dato. No me permite. Quiero hacer clic aquí, no me permite pasar al siguiente registro hasta que yo coloque un dato en apellidos. Tengo que tener, vamos a colocar Mancilla. Oh, se me escapó ahí, Mancilla. La dirección puede estar en blanco, el teléfono fijo también, el celular también, porque no es requerido, la foto, etc. Mi amigo que sea del Beni. Y tampoco tiene email. Bien, ahí estamos entonces. Entonces con esto prácticamente es como crear una tabla. Vamos rapidito con... Hemos visto que la tabla se ha creado de forma automática. ¿Qué pasa si yo quiero crear más tablas? Simplemente me voy a crear, aquí está la ficha crear, y le digo crear tabla. Tan sencillo como eso. Crear tabla, fíjense que aquí está mi tabla 1 en este caso, porque la anterior la he renombrado, y puedo crear mi tabla 2, o mi siguiente tabla que he creado, guardando, y le pongo otro nombre, que puede decir direcciones. Bien, y acepto. Creo que necesito otra tabla, creo otra tabla, ¿no? La guardo, puedo guardar de esta manera, también me va a pedir, y le pongo que se quede con tabla 1, y se crea. Fíjense que aquí se va acumulando mis tablas. ¿Ok? Aquí se va acumulando mis tablas. Bien, jóvenes, con esto hemos visto la importancia o cómo crear una tabla. Eliminar fácilmente, clic derecho. En este caso tengo que cerrar la tabla. Cerrar la tabla. No puedo eliminarlo desde aquí porque esto estamos en la vista de trabajo. Cierro mi tabla. Una vez que cierre, aquí en mi panel de navegación, ahí es donde puedo dar clic derecho y le digo eliminar. Esta tabla no me sirve, entonces la elimino. Me sale la advertencia siempre que voy a eliminar la tabla y le digo que sí. Personas tampoco bueno, personas tiene mi ejemplo. Direcciones también lo puedo eliminar y le pongo eliminar. O puedo cambiar el nombre, si es que deseo cambiar el nombre. Ahí están todas las acciones que puedo hacer con mi tabla. Para que esto surte efecto, siempre tengo que cerrar mi tabla. Por decir direcciones, si yo la abro y quiero eliminar, no me va a dejar. No se puede eliminar el objeto porque los datos están abiertos, no, la base de datos está abierta. Entonces tengo que aceptar, tengo que cerrar
y recién puedo eliminar. Bien, hasta aquí quedamos el día de hoy. Terminamos con la explicación de lo que es la creación de tablas y todas las operaciones que podemos hacer. Ahora vamos a su actividad que tiene que tener para la semana. Les explico rápidamente. La actividad es la siguiente. El primer punto es crear una base de datos con el nombre de supermercado. Crean la base de datos con ese nombre. Dentro de esa base de datos tienen que crear 3 tablas. La primera tabla, que se va a llamar, ahí está la primera tabla acá, que se va a llamar empleado, que tiene los siguientes campos. Tiene el CI, que es el carnet de identidad, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la fecha de ingreso, la edad, su sexo y el correo electrónico. Tabla número 2. La tabla número 2 es la tabla proveedores. Ese es el nombre de la tabla. Sus campos son 3, el NIT, el proveedor y el representante. Donde el NIT es el número de identificación tributaria, que muchos conocemos. El proveedor es el nombre de la empresa que provee, o el nombre de la empresa proveedora. El representante es la persona que representa a esa empresa, o sea, es un nombre cualquiera. Tabla número 3 es el nombre, es producto de la tabla, que va a tener un ID producto, un nombre, un proveedor, unidad y precio. Aquí describimos que el ID producto es un código que empieza con PRO01 y es consecutivo. Es decir, el primer producto tendrá el código PRO01, el siguiente producto tendrá el PRO02, luego el tercero tendrá el PRO03 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Luego, el nombre de acá es el nombre del producto, ¿okay? Es el nombre del producto. Puede ser azúcar, refresco, leche, no sé, ambientador, qué sé yo, lo que se les ocurra. El 3, el proveedor. El proveedor es la empresa que provee el producto, o sea, el nombre de este producto. Es qué empresa provee ese producto. Y lógicamente esta empresa tiene que estar registrada en la tabla proveedores, o sea, en esta tabla. Si yo aquí he puesto, por decirles, PIL, ¿no es cierto? He puesto PIL andina. Entonces, si tengo un producto leche, por decir, el nombre va a ser leche, el proveedor va a ser PIL andina. O por ahí tengo otro proveedor de lácteos, entonces tiene que ser diferente, ¿no? La unidad es cómo se mide el producto. Por ejemplo, la leche tendría que ser en botella o en bolsa, puede ser, ¿no? Bolsa, la unidad tendría que ser bolsa. Y lógicamente el precio es por la unidad de medida, o sea, una bolsa, 6 bolivianos, ¿no? O lo que se les ocurra. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 5, eso ya es invento de cada uno. Bien, luego está el punto 3. Dice, los campos deben tener los tipos de datos correctos, o sea, una vez que creen sus tablas, cada quien tiene que darle el tipo de dato que corresponde o que crea conveniente de acuerdo a su criterio al campo, en este caso, carnet de identidad, ¿no? Un carnet de identidad, ¿cuántos números ocupa? Varía, ¿no es cierto? Porque un carnet de identidad antiguo no es igual a un carnet de identidad nuevo. Puede ser que tenga 6 dígitos, puede ser que tenga 7 dígitos. Ahí tienen que ver las restricciones, si van a usar máscara, si va a ser requerido o no. Ya tienen que ver de acuerdo a su criterio. Ustedes tienen que ir pensando ya individualmente qué restricciones o qué propiedades van a darle a cada uno de sus campos. Luego tienen que llenar 5 registros de cada tabla. 5 solamente, o sea, en cada tabla tiene que haber 5 empleados, en la tabla proveedores tiene que haber 5 empresas proveedoras y en productos tiene que haber 5 productos, no es mucho. Y por último, el punto 5 es, ustedes tienen que pensar en un proyecto, ya les estoy dando desde la primera clase, tienen que pensar en un proyecto de qué empresa o tipo de empresa de la que desean hacer la base de datos y qué posibles tablas va a tener su base de datos. Tienen que describir las tablas de acuerdo al ejemplo en los incisos A, B y C del punto 2, ¿no? Aquí está el punto 2, ¿ok? Aquí está el punto 2, te lo voy a mover un poco para que vean, ahí está. O aquí está, se ve. Perdón. Aquí tengo el punto 2 y tengo mis 3 tablas, ¿no? Yo mis tablas las he descrito de la siguiente manera, ¿no? El empleado es el nombre y entre paréntesis van todos los campos necesarios que yo necesito para mi tabla. Entonces tienen que describir de esa manera en una hoja simplemente de Word. Yo por decir empresa, qué sé yo, a ver, del colegio. Bien, Colegio María Inmaculada. Esa va a ser mi empresa. ¿Qué tablas puedo tener? La tabla alumnos o estudiantes, ¿no? ¿Qué campos voy a tener ahí en esa tabla? Puedo tener la tabla profesores, ¿no? También. Puedo tener la tabla directivos, también puede ser. O personal administrativo, ¿no? O sea, tengo que ver cómo voy a armar mi base de datos para la empresa colegio. Ahora otra empresa puede ser, a ver, pongamos como ejemplo ¿qué? Puede ser, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿ya? Entonces ahí tendré, ¿qué tablas puedo tener? A ver, un ejemplo puede ser jugadores, ¿no? ¿Qué jugadores voy a colocar? Su nombre, igual su apellido, en qué posición juegan, no sé. Tienen que ver ustedes qué información es necesaria para armar su base de datos.
Por ejemplo, entrenadores, ¿no? ¿Cuántos entrenadores tienen? Si es entrenador el técnico, si es el preparador físico, qué sé yo. Y así. Pueden tener directivos, ¿no? ¿Qué directivos tienen el club? Pueden armar de esa manera. Y así pueden hacer de cualquier empresa. Puede ser un banco, pueden hacer, no sé, ustedes ya quiero ver ahí su imaginación y su creatividad, ¿ok? Entonces me tienen que presentar el nombre de la empresa, puede ser un nombre inventado, no hay ningún problema, pero lógicamente el rubro tiene que ser bien definido y qué tablas tienen que tener qué tablas tiene que tener esa empresa, ¿no? Para poder armar su base de datos. Eso ya tienen que presentármelo también la próxima semana para que yo vaya viendo y dándoles las correcciones necesarias para que vayamos armando ya su proyecto, que lo vamos a ir haciendo a la par de las actividades o de los videos que voy a ir dándoles en cada clase. Bien, compañeros, hasta aquí terminamos. Muchas gracias. Este video se ha alargado bastante, pero era necesario porque era el primero. Teníamos que dar las generales y también la actividad que vamos a tener como proyecto final. Entonces espero haya sido de utilidad. Espero vean todo el video, vuelvan a revisarlo y cumplan con su actividad. La tarea que me tienen que entregar es toda la base de datos. Toda la base de datos tienen que enviarme por el Classroom y me va a llegar y ahí lo voy a revisar. ¿Ok? Bien, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente.